artificial está transformando la forma en que las empresas operan, pero ¿cómo adoptarla estratégicamente? La inteligencia artificial no ha llegado de golpe, sino que debe integrarse poco a poco, adaptándose a cada proceso. Cada implementación es un ciclo de prueba y mejora. La flexibilidad es la clave para evolucionar con menor probabilidad de riesgos. Todo comienza con una pregunta: ¿cómo puede la inteligencia artificial mejorar nuestra empresa? El primer paso es analizar nuestras necesidades y determinar si es la solución adecuada. No todo es ventaja. También existen riesgos como la inversión, la resistencia al cambio y la ética del uso de datos. Definir una estrategia clara es esencial. Definir los recursos, los objetivos y las métricas de éxito. Las empresas deben prever posibles desafíos técnicos y financieros antes de implementar la inteligencia artificial. Desde modelos predictivos hasta asistentes automatizados, ¿cuál se ajusta mejor a nuestras necesidades? Antes de adoptarla a gran escala, es preciso probar su impacto en un entorno controlado. El monitoreo continuo permite evaluar mejoras en eficiencia y detectar fallos antes de la implementación total. Es fundamental evaluar los riesgos, sesgos en datos, privacidad y seguridad. Si no gestionamos los riesgos, la inteligencia artificial puede generar consecuencias inesperadas. La tecnología por sí sola no transforma empresas, son las personas quienes la hacen evolucionar. La adopción de la inteligencia artificial enfrenta barreras culturales. La educación y la comunicación son la clave. Para integrar la inteligencia artificial con éxito debemos capacitar a los equipos, fomentar la colaboración y eliminar los temores. El conocimiento es la llave para el cambio. Las organizaciones que entienden este equilibrio no solo adoptan la inteligencia artificial, la lideran, la moldean y construyen el futuro sobre ella. La transformación no es opcional. La inteligencia artificial ya está aquí. La pregunta es, ¿cómo la usaremos para cambiar el mundo? Bienvenidos a Mentoring. La inteligencia artificial está transformando la forma en que las empresas operan, pero ¿cómo adoptarla estratégicamente? La inteligencia artificial no ha llegado de golpe, sino que debe integrarse poco a poco, adaptándose a cada proceso. Cada implementación es un ciclo de prueba y mejora. La flexibilidad es la clave para evolucionar con menor probabilidad de riesgos. Todo comienza con una pregunta: ¿cómo puede la inteligencia artificial mejorar nuestra empresa? El primer paso es analizar nuestras necesidades y determinar si es la solución adecuada. No todo es ventaja. También existen riesgos como la inversión, la resistencia al cambio y la ética del uso de datos. Definir una estrategia clara es esencial. Definir los recursos, los objetivos y las métricas de éxito. Las empresas deben prever posibles desafíos técnicos y financieros antes de implementar la inteligencia artificial. Desde modelos predictivos hasta asistentes automatizados, ¿cuál se ajusta mejor a nuestras necesidades? Antes de adoptarla a gran escala, es preciso probar su impacto en un entorno controlado. El monitoreo continuo permite evaluar mejoras en eficiencia y detectar fallos antes de la implementación total. Es fundamental evaluar los riesgos, sesgos en datos, privacidad y seguridad. Si no gestionamos los riesgos, la inteligencia artificial puede generar consecuencias inesperadas. La tecnología por sí sola no transforma empresas, son las personas quienes la hacen evolucionar. La adopción de la inteligencia artificial enfrenta barreras culturales. La educación y la comunicación son la clave.
Para integrar la inteligencia artificial con éxito debemos capacitar a los equipos, fomentar la colaboración y eliminar los temores. El conocimiento es la llave para el cambio. Las organizaciones que entienden este equilibrio no solo adoptan la inteligencia artificial, la lideran, la moldean y construyen el futuro sobre ella. La transformación no es opcional. La inteligencia artificial ya está aquí. La pregunta es, ¿cómo la usaremos para cambiar el mundo? Bienvenidos a Mentoring. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Saludos desde Colombia a todos los que nos visitan hoy, a quienes nos acompañan hoy en sincrónico y en remoto después a través de nuestro canal de YouTube. Para quienes no tengo el placer de conocer, mi nombre es Carlos Vanegas, soy el líder de esta comunidad de amigos que hemos construido desde que un virus nos puso en jaque a todo el mundo y nos enseñó que tener mucho conocimiento no es suficiente, que hay que transferirlo y compartir experiencias. Y es esto es Mentorio. Mentorio es el espacio que hemos diseñado y propuesto desde hace 5 años. Ya, como lo vieron de pronto en el video inicial, tenemos más de 210 episodios en los que nos hemos acompañado ya por un número de casi un centenar de personas que nos han acompañado para conversar, para hablar, para compartir, para opinar, para preguntar, para disentir sobre los distintos temas. Aquí casi todos nos dicen que somos expertos en gestión de riesgos y en seguridad. Eh, Cada uno de nosotros sabe muy bien lo que sabe, pero no nos ufanamos de ello. Todo lo contrario, aquí lo que hacemos es compartirlo, ponerlo a disposición de los demás. Y este espacio se ha caracterizado por eso, por ser un espacio en donde podemos venir a hablar cada 8 o cada 15 días, los jueves de 5 a 6:30 de la tarde, hora de Colombia. Y desde aquí le damos también la bienvenida a todas las personas que hoy nos están acompañando, Carlos Mauricio Moreno, hay muchas personas que nos están acompañando desde plataformas de inteligencia artificial, está Maribel Carrillo, está Boris Eduardo Zanavia, está Manuel Gamarra, está José Antonio Flores, hay personas desde Canadá, desde Lima, Perú, desde Bogotá, Colombia, y eh, todos le damos la bienvenida a un personaje. Este invitado de hoy es un invitado de oro. Él se llama Paolo Micia. Él es un profesional que vive hoy en Colombia. O Pablo es de origen europeo. Pablo, ¿tú eres suizo o italiano? Soy, soy italiano de mamá Ita- brasilera. de mamá brasilera. Y desde más o menos el año 2010 estás con nosotros en Colombia, ¿cierto? Trabajaste Sí, es para correcto. Caracol Televisión, Discovery Channel y otras productoras y agencias, y hoy tiene, lidera desde ese conocimiento una central que se llama Vertimedios. Y Pablo, tuve la fortuna de asistir a una charla que dio en el CESA hace ya más de un año, cuando estaba empezando a explotar la burbujita, la, la pequeña chispa, el pequeño Sparky, que ahora ya es una burbuja así de grande, que llamamos inteligencia artificial. Y este señor es el causante que a ustedes, nuestros amigos que nos siguen en Mentorio, hayan sufrido tantos episodios de inteligencia artificial. Aquí hemos tenido a Juan Felipe Santos ya 2 veces, que es un amigo común que tenemos, y muy preocupados o ocupados más bien a quienes trabajamos en gestión de riesgos, traerles, acercarles, ponerles en la mano
esto que no es, y como lo decíamos en el video, que no es un espectro de 7 cabezas que nos está comiendo y que va a acabar con nosotros y que va a acabar el mundo, sino que es una nueva revolución, una nueva tecnología, no es nueva, un conjunto de muchas tecnologías ya desarrolladas y que lo que necesitamos es conocer, comprender, usar y controlar. Y para eso empezamos un proceso que se llama adopción. Y este hombre que les estoy presentando, yo me siento como José Gabriel Ortiz, eso es ser demasiado pretencioso. Este hombre ha estado con José Gabriel Ortiz, entonces me da hasta pena entrevistarlo. Eh, lo invitamos para que nos acompañe y nos ilumine con su conocimiento alrededor de esto que se llama proceso de adopción. Él le pone entre comillas sana, porque es bien importante esa sanidad de la adopción de la inteligencia artificial. Paolo, bienvenido a esta casa. Espero que no sea la última vez que te tengamos. Bienvenido. Muchas gracias por atender esta invitación. Gracias a ti, Carlos. Es un gusto estar acá contigo y con toda la comunidad de Mentorio. Muy bien, entonces empecemos. Recuerden que aquí todo es levantar la mano y preguntar, levantar la mano y opinar, levantar la mano y aportar. Entonces, yo tengo dos, tres preguntas que hemos planteado para hacer una conversación fluida, pero recuerden que esta es una conversación entre ustedes y Paolo. Entonces, detonemos la primera, pongamos la primera burbujita, el primer Sparky de este proceso de conversión y de adoctrinamiento. Paolo, hay muchos tabúes alrededor de la inteligencia artificial, eh, porque el ser humano desde la psicología, yo soy psicólogo de base, desde la psicología, cuando le tememos mucho a algo, hacemos conjeturas, creamos imaginarios para tratar de entender o tratar de justificar nuestra incapacidad, o tratar de abordar el tema o de justificar nuestra incapacidad frente a un fenómeno que se nos presenta. Eh, o sea que aquí hay muchos tabúes que tenemos que empezar a develar. El primero de los tabúes ¿es tan riesgoso el tema de inteligencia artificial? ¿O por qué esto nos está desbordando o sentimos que nos está desbordando en algunos escenarios? Pues claro, con la inteligencia artificial generativa, pues obviamente aclaremos Claro. que estamos hablando de esta Hoy, última encarnación y no de la tradicional predictiva. Pasa algo raro, pasa algo novedoso, que es lo siguiente. Normalmente cuando tú temes algo, buena parte del temor radica en el desconocimiento. Entonces, cuando empiezas a conocer esta tecnología, baja un poco el miedo y la empiezas a manejar y dices, bueno, no era ese bicho de 7 cabezas que decíamos. Con la inteligencia artificial generativa pasa algo novedoso, que es cuanto más la conoces, más la temes. Estos son estudios que demuestran que las personas, los trabajadores del conocimiento, cuando no conocen bien la inteligencia artificial, dicen, no, pero qué exagerado, eso no nos va a reemplazar a todos, ¿no? Es imposible, ¿cómo así? Pero cuando la conocen, sube su índice de preocupación y dicen, ay, esta vaina es potente, sí me puede reemplazar. Pero al mismo tiempo, pasa algo que tampoco se ve con las otras tecnologías, que es sube también la percepción de que puedo hacer cosas hasta ayer imposibles. Entonces sube esa percepción de, oye, sí me puede reemplazar, pero también me puede dar alas, me puede poner a volar, me puede poner a hacer cosas inimaginables hasta ayer. Entonces ¿cómo? es curioso porque no es No, simplemente no. un miedo que nace del desconocimiento y que cuando la conozco ya no le tengo miedo, no.
Entiendo cuando la conozco que efectivamente amenaza mi estabilidad laboral porque plantea una revolución, pero al mismo tiempo percibo que me puede ayudar a cambiar de dimensión, a evolucionar y hacer un salto 10x en lo que puedo lograr. Entonces, ahí tenemos, yo creo, un elemento de diferencia frente a otras tecnologías, porque además esta es una tecnología eh, general, ¿no? Una GPT, una General Purpose Technology, es una metatecnología. O sea, no es como decir el avión. El avión es una tecnología que hace, vuela. La inteligencia artificial generativa es una metatecnología que donde la pongas cambia las reglas del juego. Entonces, evidentemente, todos los que la están viendo una parte de esa tecnología y están llegando a comprender cuál podría ser el impacto sobre su manera de trabajar en su sector, en su vertical de responsabilidades. Entonces, sí, hay un temor, yo creo, plenamente justificado, en el sentido, el cambio da miedo y la inteligencia artificial trae cambio. Entonces, sería raro que no le tuviéramos miedo, porque el cambio, hay perfiles de seres humanos que aprecian y aman el cambio, pero la gran mayoría prefiere que las cosas sigan como le han ido bien. Entonces, en este sentido, tenerle miedo a la inteligencia artificial es lo más natural y es bienvenido, porque si le tienes miedo significa que estás atento, que estás pendiente, que estás interesado, que estás en esa modalidad de a ver qué pasa acá, estás estudiando el entorno, los movimientos de la fiera para poderte adaptar a ella y esto está bien, eso es una buena modalidad para aprender. Ahora, evidentemente no te puedes quedar ahí, tienes que mover los pasos de la adopción porque esa percepción de riesgo es completamente justificada. La inteligencia artificial generativa es la primera tecnología cognitiva que, para usar una expresión típicamente italiana, se nos metió al rancho. O sea, se instaló donde nosotros vivíamos cómodos y sin competencia y vino a hacer bien lo que nosotros hacemos bien y curiosamente a hacer mal lo que nosotros hacemos mal. Entonces, es una tecnología que se solapa mucho con nuestra humanidad. Y como tal, entonces, para ir a tu punto, eh, tenerle miedo a la inteligencia artificial generativa es una reacción natural y es una reacción que podemos usar a nuestro beneficio, porque aquí va la indicación. La indicación es que si te quedas en el miedo, te atropella. Si del miedo pasas a la curiosidad, a la exploración y a los varios pasos de adopción que vamos a ir discutiendo a lo largo de la conversación, ahí es donde tú pasas de ser sujeto pasivo a agente y pasas a usar esta tecnología para lo que te conviene y pasas a surfear la ola. No deja de ser peligrosa la ola, como sabemos los que hemos visto competencias de surf, de esas donde se montan en olas de Ah, 30, 40 metros, es exhilarante, la adrenalina está a mil, pero es peligrosa. Un paso en falso y te caíste de 30 metros. Entonces yo siento que es una situación de preocupación, lo dicen las encuestas en todo el mundo, la mitad de las personas dicen me preocupa más de lo que me entusiasma. Eso está bien, es justificado y tenemos que usar esta energía para acercarnos, no para alejarnos, porque en alejarse no está la solución está en verla más de cerca. en este espacio está diseñado porque hablamos de transformar, cambiar riesgos por oportunidades. Y es porque somos correligionarios y unos convencidos de que no todo es oscuro y que la oscuridad lo que hace es darle oportunidad a la luz. Y aunque eso suena un poco romántico, pues finalmente
el desarrollo de las empresas hoy está muy dado a la transformación digital, de lo que tú eres un maestro para eso, y entonces podemos entender que la inteligencia artificial hoy está entrando, como dices tú, al rancho, ya enseñorándose de procesos. Yo lo mencionaba en hace dos metorios, que a una compañía de seguros que tenía un área de liquidación de siniestros con más o menos unas 36 personas haciendo las labores mecánicas de la documentación y de todo lo demás. Hoy perdón, eran 66 personas. Hoy esa área solamente tiene 11 personas porque muchos algoritmos fueron incorporados, muchos procesos se crearon a través de algoritmos y se simplificaron procesos para poder hacer, y eso pues obviamente hizo que muchas personas fueran licenciadas de sus trabajos porque fueron suplantados, así es decir, sustituidos más que suplantados. Pero vamos entonces en materia grave. ¿Cómo pueden las empresas prepararse estratégicamente para el diluvio artificial? Eso me gustó mucho esa palabra, el diluvio artificial de contenido generado por la inteligencia artificial, tanto en el aspecto interno de las compañías como ese bombardeo externo que estamos recibiendo a través de los canales formales y también de las redes sociales. Pues mira, Carlos, si quieres, ya voy al tema del diluvio artificial, que es un tema relevante, aunque circunscrito a la parte de comunicación y de generación de contenido interno Sí, y externo. Pero antes quisiera comentar algo sobre lo que dice sobre este episodio de la compañía de seguros que pasó de 66 a 6 o que redujo personal. La inteligencia artificial te abre dos caminos, la inteligencia artificial generativa. Si tú tienes un equipo de 100 personas cumpliendo con 100 tareas para simplificar, probablemente el camino A que se te abre es decir, oye, la IA me permite tornar ese equipo de 100 personas más eficiente y puedo hacer las mismas 100 tareas con 50 personas. Más que ujú, legítimo, la exacto. economía es el arte de hacer mucho con poco. Los recursos humanos, por algo los llamamos recursos, son recursos y si los disminuyo, estoy siendo más económico. No hay nada éticamente fuera de lugar ahí, porque si no, deberíamos cuestionar toda la economía liberal y todo el capitalismo que ha llevado al mundo a ser más próspero y más saludable y a vivir más que en cualquier otra etapa de la historia. Entonces, aquí no demonicemos a las personas que están diciendo, wow, aquí tengo una oportunidad Mm, para reducir personal. No hay nada ahí que es moralmente reprochable, es cómo funciona el juego. Ahora, sí hay otra manera de adoptar inteligencia artificial generativa, que es decir, con estas 100 personas yo puedo hacer 200 o 2000 tareas. claro. Esta es la que nosotros en Vertimedios llamamos adopción sana. O sea, la adopción que dice, no me voy a concentrar en reducir las personas para seguir haciendo lo mismo. Voy a usar esta oportunidad para multiplicar o mi cantidad o mi calidad y así ganar posiciones en el mercado. Eso es un reto inmenso, es un reto de liderazgo, porque el líder tiene que ponerse objetivos ambiciosos y el líder es como todos nosotros. Normalmente, si tiene una buena situación, la quiere mantener, si algo evolucionarla marginalmente, pero un líder 10X que diga, yo constantemente estoy buscando revolucionar, es una rareza. Pero ese líder es el que nosotros queremos acompañar en la adopción sana. Y ahí está cuáles son los principios y las maneras de implementar una adopción sana. Pues la primera es extender a todo el mundo la comunicación clara de la apuesta Ujú, por la inteligencia artificial. Porque evidentemente si tú quieres que las 100 personas evolucionen todas juntas, las tienes que involucrar.
Y esto ya de por sí es extremadamente retador, porque lo vimos al principio, lo dijimos, cuanto más la conoces, más la temes. Entonces tú abrirte transparentemente a todo el mundo significa que tienes que estar preparada o preparado para manejar Reacción. una reacción que no es necesariamente favorable, ¿no? No todo el mundo dice, ay, qué rico, por los próximos 5 años me toca aprender una cosa nueva cada semana porque si no, no sirvo. No es chévere, no es lo que la gente quiere hacer con su tiempo libre, pero le va a tocar. Entonces, esta crudeza, esta sinceridad, pero al mismo tiempo esta democratización de la oportunidad es un prerequisito de la adopción sana. Y después de esto vienen una serie de pasos que nosotros condensamos en las 4E de explorar, experimentar, evangelizar y escalar. Y estos son pasos colectivos al mismo tiempo que individuales. O sea, tú los haces como persona porque sí exploras y usas y cacharreas, que es una expresión colombiana que significa explorar prácticamente, de usar herramientas hasta entender cómo Probar, funcionan. probar, probar a ver cómo Probar, funciona. exacto, probar, exacto. Eso es la exploración. Después tienes que formalizar esa exploración y tratar de cambiar tu manera de trabajar, que es la experimentación. Después tienes que convencer al mundo de que te funcionó y por qué te funcionó, que es cuando evangelizas. Y finalmente se te abren las praderas del escalamiento y ya puedes gozar de las mieles del éxito. Este proceso lo hace cada uno, pero sobre todo lo hace el grupo. Y para que el grupo lo haga, tiene que tener mecanismos de conversación, de compartir casos de uso, donde se ponen los prompts para que los otros los usen y los evalúen o los mejoren. Y todo esto es el proceso de largo plazo que te lleva a adoptar sanamente y que te lleva a tener una empresa que supera su potencial, que transforma el riesgo en oportunidades, porque de alguna forma el hecho de quedarte donde estabas y usar la tecnología solo para reducir los recursos necesarios para estar donde estabas, no es transformar esto en una oportunidad, es usarlo simplemente para quedarte en el mismo lugar donde estabas. Entonces, de alguna forma le estás concediendo a la tecnología que te disminuyó no en output, pero en impacto sobre la sociedad seguramente sí. Entonces, yo creo que este discurso es el que las empresas están enfrentando ahora, es el discurso de la adopción y es un discurso complejo, demorado, eh, costoso, porque evidentemente la mayor parte de las personas van a aprender solas porque la tecnología es bottom-up, ¿no? Viene desde abajo, pero las tienes que acompañar de alguna manera. Pero este es el proceso, aquí es la Y en el camino, ¿no? Las empresas que se van por el camino de la reducción de equipos se van a encontrar que van a perder impacto y van a perder presencia contra las empresas que se fueron por el otro lado de la y que con ese equipo que habían cultivado por décadas pueden hacer mucho más gracias a la IA. Eh, Cuando tú hablas de explorar, experimentar, evangelizar y escalar, estas 4 Es que te las había escuchado alguna vez en una conferencia, eh, es muy similar a lo que en algún momento, hace 20 años, hacíamos nosotros en gestión de riesgos. Cuando empezamos este tema de gestión de riesgos, todo el mundo nos decía, ¿eso es seguridad y salud en el trabajo? No. ¿Eso es riesgo financiero? No. Entonces, ¿eso qué es? No, pues, es una forma de abordar la planificación de los negocios, contemplando las desviaciones entre los objetivos y las metas para poder calcular esa desviación y tratar de controlar que las salidas del camino no sean tan costosas, ni tan demoradas, ni de alto impacto. Explicar eso y volver eso un evangelio ha sido ¡fua! Una cosa que nos ha llevado 25 años y todavía sigue mucho sin entendernos. Eh, Cuando yo te escuché este planteamiento, yo dije, carajo, es que es lo mismo. Y entonces ahora si las dos cosas, lo que hacemos nosotros, que es cambiar riesgos por oportunidades, y lo que hacen
ustedes, que hacemos todos ya, que es tomar la inteligencia artificial como una herramienta, como una oportunidad para potenciar los beneficios que ya obtenemos, que ya tenemos, o hacer economías buscando mejorar la innovación, el desarrollo y la innovación, el desarrollo y la generación de valor, pues no es un enemigo, es una herramienta que va a instalar, que ya se instala y que simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es usarlo. Hablemos ahora sí del diluvio artificial. Total, total. Aunque yo voy a hablar del diluvio artificial, no quiero que parezca que me estoy resistiendo, pero fíjate que la gestión de riesgos en algún momento fue una tecnología o una metodología emergente. Sí, Y las señor. 4E son las 4Es de la palabra emergente, o sea, se aplican a toda tecnología emergente, no solamente a la inteligencia artificial. Sí, señor. Entonces, tú también en su momento, cuando esa metodología era novedosa y esta nueva rama se presentaba, pues tuviste que hacer eso. Explorar, experimentar, evangelizar y escalar. Ahora está muy bien escalada y los felicito, pero en su momento era emergente, había una duda si iba o no iba a consolidarse y entonces pues tocaba seguir esas 4E. Ahora, al contenido infinito y al diluvio sintético. ¿Ahí qué pasa? Que la inteligencia artificial, como decíamos, es una metatecnología que se aplica a todo y se aplica de manera muy, muy calzada como un guante a la generación de contenido. Porque ¿qué hace la inteligencia artificial? Absorbe toda la producción de contenido del ser humano desde que la venimos registrando, encuentra los patrones en este contenido y es capaz de replicarlos en nuevo contenido. Esa es la inteligencia artificial tradicional, encontrar patrones, y generativa, traducirlos en nuevos patrones y así componer, dibujar, escribir y todo esto. Entonces, lo que hace la IA generativa en el contenido es que lo genera de manera mucho más rápida y mucho más barata que cualquier ser humano. Después entraremos a la conversación si la calidad es buena o es mala, si no es que está rigurgitando todo lo que comió en algún momento. Evidentemente, por ahora sí, porque eso es lo que hace, esa es su definición. Pero el hecho es que en el 90% de los usos actuales, un contenido mediocre es más que suficiente. Si tú piensas que nosotros cada día con el pulgar scrolleamos Ujú. 80 metros de contenido, es como subir la Estatua de la Libertad cada día a punta de ver cosas y que nos quedamos un segundo, 2 segundos con cada cosa porque nuestro attention span se ha reducido, evidentemente no vamos a apreciar una obra impresionista en nuestro feed de TikTok. Vamos a recibir un estímulo puntual, si nos activa bien, si no nos activa no. Probablemente no vamos a estar hablando de obras de arte. Vamos a estar hablando de un contenido funcional. No quiero llamarlo mediocre porque si funciona no es mediocre, pero un contenido funcional. Este contenido hoy se puede hacer de dos maneras. Un ser humano o un equipo de seres humanos se reúnen, hacen un brainstorming y deciden, aquí están las 10 piezas que vamos a lanzar, diseñémoslas, pongámosle un buen copy y al final de 2 días de trabajo a punta y pizza y Coca-Cola, sacan las 10 piezas y están listos para enfrentar las redes sociales a ver cuál le funciona o el blog o lo que sea. La Cafecito, inteligencia cafecito. artificial, exacto, no, exacto, no, Coca-Cola no, cafecito. Entonces, claro que pizza y café no sé, pero bueno. No, eso no Eh, combina. sí, sería más con croissants, pero bueno. Entonces, el otro camino, Ah, eh, vamos a ah, cancelarle a alguien. sí, Ajá, ya está muteado. ya. Entonces, el otro camino es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿qué hace? En 20 segundos genera 1000 contenidos, de los cuales 980 van a ser hediondos,
pero 20 van a ser bastante buenos. Los lanza los 1000 a las redes sociales, ve cuál funciona mejor o a un simulador de redes sociales, que pues evidentemente no es muy complejo de hacer. Selecciona los 20 mejores, hace 200 variantes, entonces tiene 400 contenidos basados en los 20 mejores. De esas 400 variantes, de nuevo selecciona 20 y hace 4000 variantes y ahí selecciona los 10 contenidos que va a lanzar. De esos 10 contenidos que lanza efectivamente a una verdadera red social, elimina inmediatamente los primeros 5 que no despegan y se queda con 5 buenos contenidos. Entonces, aquí tienes un equipo humano que trabajó por 2 días y una IA que trabajó por 2 minutos y probablemente la IA en el largo plazo va a ganar, que es un poco el planteamiento de Mark Zuckerberg, ¿no? Que dice, dejen de usar agencias de publicidad, denme su presupuesto, denme sus Listo. objetivos y yo me encargo de generarle las piezas, los copies y de hacer ese proceso de evolución sí, de evolución casi que hiperacelerada de la especie publicitaria y te dejo solo los mejores y te entrego los resultados. Bueno, esto que estamos hablando en términos publicitarios puede pasar con el contenido en general, con piezas, con podcast, pues tú sabes que se pueden hacer podcasts decentes con Notebook LM a los 6 meses de que esta herramienta se lanzó. ¿Cómo será a los 6 años? Van a ser extraordinarios Ujú. y van a ser una cosa que uno dice, dame más podcasts porque los quiero escuchar, porque además se van a adaptar a tu estado de ánimo porque van a estar conectados con tu reloj inteligente y van a saber cuándo tus pulsaciones suben y significa que estás más atento. Entonces dice, oye, le gustó esto, démosle más. Mejor dicho, el escenario es a lo Black Mirror. ¿Qué significa para las empresas? Si tu negocio es generar contenido, tienes que ser consciente que el costo de la generación de contenido va a tender a cero, que habrá oferta infinita de contenido y demanda limitada, porque somos los mismos seres humanos. Es más, vamos a ser menos, ¿no? Porque por ahí en 60 años ya la población va a empezar a descender. Entonces, no lo veo tan bien para quien está en el negocio de generar contenido, a menos que no se sume y empiece a ser un negocio de volumen, ¿no? Un negocio de dame más clics, dame más personas, etcétera. Ahora, si tu negocio no es la generación de contenido, igual vas a sufrir porque el entorno va a estar saturado y tu comunicación publicitaria o de relaciones públicas se va a encontrar con personas bombardeadas por aún más contenido del que estamos viendo ahora. Ujú. Entonces, en este escenario, ese diluvio sintético, al final, ¿qué va a pasar? Que van a sobrevivir dos tipos de mensajes. Los que tienen una billetera tan profunda para subirse al arca de Noé, porque en este diluvio hay un arca de Noé donde están las marcas enormes y los Claro. grandes medios y los personajes globales. Entonces, si tú eres el New York Times, el Washington Post, tienes tu lugar en el arca. Si tú eres Ronaldo y Shakira, tienes tu lugar en el arca. Si tú eres Coca-Cola y Red Bull, tienes tu lugar en el arca. Pero si no, ¿qué haces? Pues te quedas viviendo en el océano sintético, porque uno a veces en el diluvio universal se cree que todos los otros animales que no estaban en el arca se murieron, y no fue así. En el mar había un montón de peces, de microorganismos, de plancton, de Ujú. tiburones, porque mar era lo que había. Y ahí van a estar todas las otras marcas adaptándose a vivir sumergidas por el contenido infinito con mecanismos como la programática o cosas de este estilo que te permiten prosperar incluso, pero no en el arca. Entonces, yo creo que como empresa tú tienes que tener presente que la comunicación va a estar increíblemente inflacionada y que destacarse en este escenario va a ser mucho más caro y reservado a muy pocas marcas, a muy pocos personajes, a muy pocos medios. Los demás navegaremos en este océano sintético. Ya tenemos una mano levantada. Boris Eduardo Sanabria. Boris. Gracias, Carlos, y gracias, Paolo, y gracias por la invitación. Bueno, yo me declaro fan informado, optimista, optimista informado, Optimista ¿verdad? informado.
optimista informado, así como en la gestión de riesgos de la IA y de la digitalización. Para que se sepa, pues yo utilizo mucho Copilot y ChatGPT. ChatGPT hasta para entrenar inglés y Copilot para generar mis contenidos en lo que yo trabajo actualmente, que es temas de capacitación sobre metodologías de gestión de proyectos. Pero tengo un temor, o no un temor, una prevención, porque ya lo he visto, lo he experimentado con contenidos que he generado en ChatGPT, que simplemente pues, es una ayuda que le acelera a uno mucho generar una gráfica, generar un análisis, generar una fórmula, calcular la fórmula, muy bueno. Pero tiene uno que estar siempre revisando, revisando porque te genera errores. Ya he visto muchos errores. Y en mi contenido normal, es que ya hice una publicación sobre el tema de pollo frisbee. Y para hacerle una tarea a mi hija, por ahí la tengo en LinkedIn, por aquí la tengo, y empecé a hacerle una tarea, a ayudarle a mi hija en una tarea de los símbolos en Colombia, los símbolos patrios, y resultamos hablando con Copilot de pollo frisbee. Y entonces empecé a decirle a Copilot, oiga, dame un símbolo de pollo frisbee bonito para ponerle a la tarea de mi hija, que acompaña a otros símbolos y todo eso. Pues a propósito de la pelea de pollo frisbee Colombia con su cosa allá en España. Entonces, finalmente me resultó dando la historia de pollo frisbee, pero una gráfica de pollo frisbee que parecía, yo le decía a ChatGPT, ChatGPT, ese no es pollo frisbee, ese es el pollo Claudio de la Warner Brothers. Después de una discusión me tocó copiarle y lo tengo por aquí, la publicación me tocó copiarle un símbolo moderno de pollo frisbee para que él aprendiera, ChatGPT me pusiera en la publicación, en la tarea de mi hija, la que es. Igualmente para otros temas de lo que yo hago para capacitar metodología de valor ganado e incluso estoy utilizando software para programación de obra que ya tiene muchas ayudas de ahí que son muy buenas para Yo lo vi ahorrarle esta mañana, es muy lo que interesante. te compartí y lo tengo aquí. Pero tengo un temor porque lo viví en una compañía implementando tableros automatizados de Power BI para análisis de valor ganado y análisis de riesgos en costos y riesgos financieros. Resulta que cuando a la gente, por lo menos en la industria de la construcción, se le ponen tableros y no se le hace ese trabajo mental, se le ponen tableros digitalizados, tableros muy bonitos, los ejecutivos se quedan esperando que el tablero piense por ellos y que el tablero le dé el concepto y que el tablero le dé el análisis del riesgo y que el tablero le diga la alternativa y que el tablero le diga qué hacer. Y entonces después de un año que estuvimos analizando los tableros, no, están muy buenos para que unos tableros de Power BI conectados con ERP, conectados allí, análisis de valor ganado, que es un análisis que se utiliza para ver el avance de los proyectos. Después de un año los ejecutivos dijeron que no servía para nada. Yo le decía a mi jefe, pues jefe, el resultado es porque no se hizo un trabajo mental con los ejecutivos para decirles, oiga, el tablero te da las cifras, te ayuda a obtener rápido las cifras, los gráficos, los comparativos, pero el análisis lo debes hacer tú. El ejecutivo tiene que hacer el análisis de costo, el análisis del riesgo, analizar el indicador, qué alertas le está dando, si le está diciendo mentiras o verdades. Entonces mi temor es que, o no temor, puede ser una oportunidad para los que odian o los que no quieren que la IA les quite el trabajo. Yo ya no le tengo temor, porque sé y lo he experimentado que nos puede ayudar mucho a dejarnos tiempo para pensar. Así Ahí el como lo tema, ahí el tema, Boris, es la tercera E, la evangelización. evangelización. Entonces, ¿qué pasa? Resultó que después de un año de implementar los tableros, los ejecutivos dijeron que no servían para nada, pero porque no se hizo la tercera E, de decirle, oiga, el tablero de Power BI te entrega rápido la información, pero el análisis lo haces tú. ¿Hasta qué punto las empresas hoy, para resumir mi pregunta, pueden pasar directamente de lo normalito a mano a la IA sin pasar por el uso de tableros automatizados? ¿Se puede hacer eso inmediatamente, saltándose eso? Podemos saltarnos la digitalización, tableros Power BI, etcétera, etcétera, a la
al uso de la IA? Pues la única respuesta sana frente a esta pregunta es depende, porque no hay una respuesta única que acobije toda la variedad de casos posibles. En principio, si tuviera que inclinarme por un sí o por un no, te diría seguramente sí. O sea, el tablero de control existe porque el ser humano tiene que ver la información de manera estructurada, entenderla, analizarla y sacar una conclusión. Y a partir de esta conclusión, el ser humano, el analista o el ejecutivo, si es un tablero súper bien distribuido y muy sencillo, puede tomar su decisión. La inteligencia artificial no necesita ver un tablero porque la inteligencia artificial lee la data de manera nativa, simplemente se conecta, la absorbe, la entiende, encuentra el patrón y toma la decisión y la pone en acción si ya es un agente. Entonces, no hay necesidad de interrumpir el flujo de la interacción de la información para que un ser humano la analice. Este análisis lo hace mucho mejor una inteligencia artificial. Lo que sí necesitamos es que el ser humano tenga cómo gobernar esta inteligencia artificial y direccionar los análisis, y darle criterio y darle experiencia y darle buenos ejemplos para que para que entienda qué es un buen resultado y qué es un mal resultado. Pero bueno, este es otro tema de implementación, pero en principio yo siento que la IA generativa unida con una buena IA tradicional puede simplemente saltarse la etapa en que alguien tiene que ver y entender la información. La entiende directamente la máquina. Te hago un ejemplo. No hay un tablero de control en las compañías de tarjeta de crédito para que alguien diga esa transacción es fraudulenta o no. Si la transacción muestra las señales del fraude, que es un patrón identificado, Ujú. se bloquea. Ningún ser humano la ve. El ser humano es el que contesta cuando tú, bravo, llamas y dices, ¿por qué me bloquearon la tarjeta? Y el ser humano te dice, no sé, porque el sistema le pareció que era raro lo que estabas haciendo. Entonces, yo creo que ya nos saltamos muchos tableros de control porque no hay nada más eficiente que una máquina hablándose con otra máquina. Sí, es cierto. Carlos Mauricio Moreno, ya te dije que se animaban a levantar la mano. Gracias, Carlos. Y también me declaro, soy súper fan de la inteligencia artificial. Utilizo varias herramientas, aunque siempre, o no siempre, muchas veces cuando estoy escribiendo ciertas cosas, como que me limito, porque en tecnología, alguna vez escuché una máxima que decía que si era gratis, resulta que el precio eras tú. Entonces, qué tanto todo esto que estamos, porque uno dice, no, y he visto muchos cursos donde dicen, no, si usted coloca en los settings de ChatGPT que no se comparta la información, eso no lo va a leer, pues eso no es así. Entonces, ¿hasta qué punto realmente esa información puede estar siendo almacenada en algún lado? Uno cree que esos son leyendas urbanas. No sé si me llegó hace poquito una notificación de una class action en Estados Unidos que obligó a Apple a pagar 96 millones de dólares por el famoso fantasma que había de que nos estaban escuchando a través de Siri. ¿Cierto? Entonces, ¿qué piensas tú, Pablo, sobre el tema de que toda esa información que estamos metiendo en las herramientas de IA, alguien la está utilizando y quién sabe para qué en un futuro? Eh, bueno, yo pienso, primero, que ya llevamos 10 años dando nuestra información a diestra y siniestra. Diestra Ya siendo no hay nada que Google, hacer. siniestra siendo Meta. O sea, ya esas dos empresas saben todo lo que hacemos, dónde lo hacemos, qué preguntamos, en qué páginas vamos. Mejor dicho, el problema es importante, es serio, pero no es nuevo y no es exclusivo de la IA. No sé, ahí, Carlos, si querías intervenir. No, yo doy mi testimonio personal. Nosotros, cuando hacemos los guiones para los videos introductorios que ustedes ven, usamos inteligencia artificial. Y yo me llevé el
la sorpresa del mundo en el último comité con mi equipo de producción cuando me dijeron, jefe, mire, mire lo que nos está contestando la inteligencia artificial. Y yo no le podía dar crédito a mis ojos. Él ya nos estaba diciendo, mire, lo que como ustedes nos preguntan cada tanto sobre esto, entonces ya ni siquiera le tenían que dar el prompt para hacer la pregunta, sino que ellos, la inteligencia nos hizo. Y ustedes necesitan un guión de voz en off para 21 escenas, para tal cosa. Nos quedamos fríos, como... Perdón, yo voy a usar la expresión, es una expresión horrible, pero dijimos, porque gente que es muy joven y mis marica, se nos metieron en la casa. Y yo, ya, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. O sea, el mismo Copilot nos respondió, o sea, no tuvimos, cuando estábamos haciendo la exploración, el mismo Copilot nos dijo, ustedes necesitan, ¿quieres que te produzca el reel de tal cosa para 21 escenas de un voz en off, tal cosa? Nos quedamos como, perdón, ¿ya? Yo pago por esto, Carlos. O sea, yo en mi ¿Sí? trabajo pago por una inteligencia artificial que me conoce así de bien, porque Claro. cuando tengo una conversación con un potencial cliente y después tengo que hacer la propuesta, yo voy a entrar y la IA me va a decir, aquí está la propuesta, porque uno cree que es muy creativo, pero termina repitiendo patrones y las propuestas son todas parecidas y uno tiene que ponerle inteligencia para personalizarla y la IA lo hace en 20 milisegundos. Entonces yo pago para tener este tipo de inteligencia artificial. El problema, como decía Carlos Mauricio, es que muchas personas no saben de esos mecanismos y los perciben como un ataque Sí. a la privacidad de sus datos. Y es muy importante que las empresas de redes sociales, de búsqueda, de inteligencia artificial, sean transparentes sobre qué data colectan y qué hacen con esta data. Lamentablemente, esta transparencia es costosa de entregar y la gente no la pide. O sea, a la gente no le importa que Google sepa todo de uno mientras funcione bien. No le importa que Meta sepa todo de uno mientras le conecte con los amigos del colegio. Entonces, es un tema regulatorio al final, ¿no? Que el Estado tiene que entrar y decir, para proveer esos servicios tienes que tornar transparente lo que colectas, que me parece muy sano y muy oportuno. Tenemos una mano levantada de Camilo Vargas. Camilo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Desde el punto de vista de un directivo que tiene un departamento de recursos humanos y quiere optimizar la entrada de nuevos trabajadores, ¿dónde crees tú o qué nivel de uso debería un trabajador prospectivo en una empresa tener de inteligencia artificial, de inteligencia artificial generativa? ¿Hasta qué punto debería saber si hacer agentes nuevos, si interconectar distintas fuentes de información? ¿Debería saber de estructuras de datos? ¿Cuál crees tú que es la frontera que deberían estar buscando los directivos para que en sus nuevos equipos de talento tengan la certeza de que vienen un poco más preparados eh, para los retos de ahorita y de dentro de 5 años? Yo creo, Camilo, que traer a una nueva persona, un nuevo ser humano al equipo, debería aumentar tu promedio de conocimiento y de uso de la inteligencia artificial. O sea, cada nueva persona es una oportunidad para traer nuevo conocimiento y un nuevo motor de exploración. Entonces, yo creo que la habilidad blanda más crítica es probablemente la curiosidad y el aprendizaje continuo. Y tiene que demostrar esta persona de que ya ha puesto en práctica esta curiosidad, recorriendo por lo menos los dos primeros escalones de la adopción, o sea, exploración y experimentación,
y habiendo llegado a un nivel de hábito de uso de la inteligencia artificial. O sea, si tú traes a una persona nueva, esa persona tiene que tener en su manera de trabajar incorporadas herramientas de inteligencia artificial. Si es un gráfico, serán algunas, si es un copy, serán otras, si es un gerente, serán otras, pero yo hoy no contrataría a alguien que diga, ¿y eso qué es? O sí, yo traté de usarla, pero no me funcionó porque no sé, eso no me sirvió, porque significa que se quedó en los primeros pasos y que no te va a traer una aceleración en la adopción. Entonces, no sé si eso te responde, obviamente es una respuesta muy vaga que depende mucho de tu empresa, pero yo incluiría en todas las entrevistas una especie de chequeo de IA generativa, para entender si esta persona tiene los sentidos abiertos y atentos para, frente a cualquier reto, preguntarse primero, ¿lo puedo hacer con IA? Si la respuesta es sí, adelante. Si la respuesta es no, pues evidentemente no es para todo. La IA no es una monedita de oro que le cae bien a todas las tareas, pero este sería mi criterio. Gracias. Bueno, y vamos avanzando un poquitico más en tu disertación, porque íbamos en el diluvio sintético, ¿no? Y entonces ahí tenemos todavía un tema, y es que ante la creciente integración de la inteligencia artificial en los equipos, y esto muy de la mano de lo que acaba de preguntar Camilo, ¿de qué manera pueden las organizaciones cultivar activamente la empatía sintética? Bueno, primero tal vez definir qué es la empatía sintética, porque Claro, esta me la inventé yo, es una habilidad sí, blanda nueva, entonces entiendo que la mayor parte de las personas que vean esto van a decir la empatía qué. Bueno, conocemos la empatía tradicional humana, que claro. es esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro, de ver las situaciones desde la mirada del otro, de empatizar, o sea, de sentir el dolor del otro. Esta la conocemos y es clave en todas las relaciones humanas. Si no la tienes, eres un sociópata prácticamente. Si la tienes en grandes niveles, pues puedes leer la habitación, entender las personas, interactuar con ellas y hacer que sean parte de una armonía colectiva. La empatía sintética es parecida en el sentido que es empatía, pero se diferencia por hacia quién manifestamos esta empatía, que es hacia las máquinas, o sea, hacia las inteligencias artificiales, hacia las entidades base silicio y no las entidades base carbono como nosotros. Entonces, alguien que tenga empatía sintética es alguien que te puede decir, para este reto, hagámoslo con ChatGPT, porque me huele, me da la sensación que nos puede ayudar más. O ojo con preguntarle esto a la máquina de esta manera porque no es buen camino. Y uno le pregunta, ¿por qué? Oye, no sé, lo intuyo. O sea, la empatía sintética es esta sintonía con la máquina. ¿Y por qué es importante? Porque hoy la máquina es una herramienta más. Hoy esta es una máquina. Entonces yo lo tengo acá y digo, lo uso y cumple con lo que yo necesito. Mañana las máquinas van a ser compañeros de trabajo. Mañana las máquinas van a ser vecinos de escritorio y vamos a trabajar de la mano con ellas. Entonces, entenderlas y empatizar con ellas va a ser fundamental. Obviamente hay que hacer un ejercicio de fantasía, no es una empatía igual a la de los seres humanos, pero es esa capacidad de comprender intuitivamente que es así, Camilo, si vas a contratar a alguien, pues que tenga empatía sintética. Ya. Eh, Obviamente, eso, como tú lo dijiste ahora, la respuesta sana es depende. Para ciertos cargos o ciertas posiciones, eh, aplicará para unos más que para otros, desde luego. Pero me queda el aprendizaje. Entidades base silicio, entidades base carbono. Wow. Ese es un
un nuevo, un nuevo espectro. Harry Ortiz tiene la mano levantada. Hola, ¿cómo están? Hola Harry, Bueno, bienvenido. gracias. Yo quería aprovechar la oportunidad. Es increíble la forma como me acaban de abrir el horizonte ustedes con esto que acaban de decir de la empatía sintética, porque lo que yo busco ahorita con inteligencia artificial son aplicaciones que me permitan en seguridad y salud en el trabajo cuidar a las personas para que pues su exposición a riesgos se disminuya, riesgos de seguridad industrial, por ejemplo. Sí. Pero entonces lo que me habían ofertado hasta ahora algunas empresas de inteligencia artificial es cambiar la persona que está siendo un policía corrigiendo comportamientos de los trabajadores en, no sé, en una obra de construcción, en donde sea, cambiar a ese policía por un policía sintético. Lo cual pues no me funciona mucho porque llevamos ya años diciendo que las personas de seguridad industrial en las empresas no deben ser un policía, sino alguien que acompañe, motive y ayude a mejorar. Entonces, con esto de la empatía sintética, yo creo que damos el paso por el cual podemos utilizar la inteligencia artificial para que identifique también comportamientos positivos y aplique teorías, por ejemplo, de seguridad basada en el comportamiento, donde tú no te ganas el derecho de decirle a la persona lo malo que está haciendo y el riesgo que se está poniendo, hasta que no le menciones al menos 3 o 4 comportamientos positivos que está teniendo en el mismo momento. Entonces, si la inteligencia artificial pudiera, por reconocimiento de video, patrones, identificar esas 4 cositas positivas antes de intervenir la negativa, pues ahí vamos ganando de una vez. Entonces, les cuento que me acaba de dar una solución grandísima solo con ese concepto. Lo Qué otro que les bueno, quería... Harry. No, Gracias. perdón. No, sigue, sigue. Sigue, sigue. Y lo otro que les quería comentar es que en las empresas a las que yo asesoro y con las que yo trabajo, la idea en este momento de la aplicación de inteligencia artificial en seguridad industrial, que es una obligación por ley de todas las empresas, es que se pueda hacer esto, perdón, mejorar o disminuir más bien, minimizar la exposición a riesgos, la ocurrencia de accidentes, pues con herramientas de inteligencia artificial. Y hasta ahora las pocas que hemos visto lo que hacen es eso, reconocer patrones por medio de video, por ejemplo, cámaras, etcétera, etcétera. Pero todo esto al final lo tiene que comparar contra bases de datos que son las leyes y los estándares internacionales. Eh, entonces, yo aprovecho la oportunidad de abrir el micrófono para que los que están acá, que tienen iniciativas o empresas de inteligencia artificial, en cuanto tengan una solución viable para esto, pues nos llamen, que nosotros tenemos una base de datos de clientes importantes que seguro podemos hacer buenas cosas. Harry, súper chévere. De eso se trata este espacio. Este espacio es para encontrar soluciones y hacer un networking, que aquí lo único que nos interesa es que la gente se conecte y a transferir conocimiento y compartir experiencias. Estás invitado siempre a estas conversaciones porque es parte de lo que hacemos todos los días, Pablo. Carlos, sí, sobre el tema de Harry, que me parece fenomenal. Yo vengo hoy mismo de hablar con una ARL de temas de tecnologías emergentes y seguridad y salud en el trabajo. Y lo que tú dices me encanta porque ahí está algo que solo se puede hacer cuando tienes una tecnología inteligente. Por ejemplo, uno de los casos que Harry mencionaba indirectamente es que tú tienes las cámaras y si alguien en una bodega deja un montacarga al frente de una salida de emergencia, hay una alerta que le llega al jefe de turno y el jefe de turno se acerca y dice, ¿qué hubo? Usted dejó el montacarga ya, quítelo. Con una máquina inteligente, tú puedes identificar la persona que lo hace bien y la tercera vez que lo hace bien, le llega un mensaje por sus gafas inteligentes que le dice, oye, muy bien, Muy me di bien. cuenta que tú siempre el montacargas lo dejas donde corresponde y eso es fantástico. Esto no lo va a hacer un supervisor porque el supervisor es el policía,
pero lo puede hacer una inteligencia artificial. Y ahí es donde mira que los trabajadores van a decir, oye, me encanta esta IA porque me reconoce lo bueno que hago y no es solo la que me dice que hice las cosas mal. Y va a crearse una paradoja donde la gente va a decir, uy, ojalá la jefa fuera la IA, porque ella sí ve lo bueno que hago. Ese es uno de los dolores de cabeza, Pablo, te lo cuento, uno de los dolores de cabeza que tenemos en todo lo que tiene que ver con seguridad basada en seres humanos. Eh, Porque resulta que los accidentes ocurren después de que han ocurrido 100 o 50 o 20 cuasi incidentes. Y esos cuasi incidentes la gente los barre debajo del tapete para que cuando pase la suegra no vea el mugre que hay en la casa. Y finalmente, cuando todo sucede y sucede mal, porque yo siempre digo que Morphy nació en Colombia, cuando sucede, entonces todo el mundo dice, ah, pero aquí ha pasado muchas veces eso. Y dice, pero ¿y dónde está dicho? Dónde está registrado? ¿Quién lo ha informado? ¿Cuáles han sido los grados de afectación? ¿Cuánto ha durado, cuál ha sido el tiempo de exposición al riesgo? O sea, cosas que podrían generar variables para cuantificar la velocidad del riesgo, que es una cosa que hablábamos algún día con Carlos Mauricio Moreno, y es que uno lo que calcula es la probabilidad porque descuida una variable que no tiene, hasta que apareció la inteligencia artificial, no tenía cómo calcular y es la velocidad del riesgo. Es que tan rápido se va a presentar sabiendo que ese riesgo es inherente a mi operación. Boris, breve, por favor, que son las Sí, 6 y señor. 11. Breve, breve, breve. Dale. Tocaron un tema muy interesante sobre el tema de la velocidad del riesgo y supongo que también irá al tema de la reacción del que va a ser impactado por el riesgo. Y me acuerdo de la película sobre el piloto que aterrizó el avión en el río Soli, Hudson. Sully, me encanta esa película. Hubo un momento al final, finalizando ya la película, donde se hace todo el análisis y la IA, la institución pues que hace toda la investigación en Estados Unidos, hizo NTSA. toda, sí, hizo toda la simulación con varios pilotos en simuladores que tendrían algún nivel de inteligencia en su momento, los simuladores. Y comprobaron que si no hubiera sido por la reacción del piloto, no se hubieran salvado los pasajeros, se habría estrellado el avión. ¿Hasta qué Claro, punto la inteligencia artificial, por ejemplo, en esos casos que son de segundos, creo que fueron 28 segundos, no recuerdo, Carlos, la reacción sí, creo que de sí. Sully, 28 segundos, y en los simuladores se tardaban un tiempo y se estrellaba el avión, se mataban todos los pasajeros? ¿Será que la inteligencia artificial, contando con ese caso, sí llegará a reemplazar al ser humano? Pues, personalmente creo que en ciertos cargos nunca vamos No, a aceptar que no haya un ser humano. Y piloto de avión es uno de esos cargos. Piloto de metro, todo bien. O sea, el metro de Bogotá no va a tener conductores porque está sobre los rieles. taxis, En los taxis sería a veces inimaginable no tener a un taxista dentro del taxi, pero creo que en algunos roles, más allá que pueda o no pueda, no vamos a dejar que lo haga por mucho tiempo y volar es uno de esos. Y aprovechando, Boris, de tu pregunta, voy a ponerles la cuña. Yo veo que aquí estamos todos apasionados del tema y yo les invito a seguirme en mi newsletter. Yo sé, Carlos, que tú lo ibas a mencionar más tarde, sí, pero sí, yo, después de años en Caracol Televisión y en Discovery, sé que la publicidad funciona más cuando está en la mitad del contenido. claro. Entonces ahí les dejo el enlace en el chat a mi newsletter que es paolomiscia.substack.com para los que no tienen acceso al chat. Ahí cada martes les publico un pensamiento Maravilloso. sobre la inteligencia artificial y me encantaría que esa misma conversación la tuviéramos por allá. Eso sale de mi correo personal, así que tienen una línea directa conmigo para seguir hablando de estos temas en el newsletter. Pablo también tiene, aparte del newsletter, tiene obviamente su página en LinkedIn y tiene un podcast adicional.
por cualquiera de las tres vías lo encuentran, aunque el newsletter pues tiene su mayor frecuencia, ¿no? Entonces ahí es mucho más Total. fácil la interacción. Luis Guillermo Gil. Luis Guillermo, un placer. Qué bueno. Hola Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Está muy chévere la conversación. Llegué un poquito tarde, la veré en diferido después desde el principio. Pues ya en San Francisco hay taxis sin conductor. La empresa Sí, sí, Waymo sí. tiene ya unos vehículos que andan solos. Y a propósito también del tema de la inteligencia artificial, ahorita el pasado martes, Google ya lanzó el Google Meet con inteligencia artificial. Y Sí. algo que me dejó impresionado es que ya en una reunión en tiempo real puede hacer la traducción. Hasta ahora solo lo lanza inglés-español. Entonces, en tiempo real ya te van a hacer la traducción. Pero aquí viene la reflexión. Herramientas como esas van a volver a la humanidad perezosa. ¿Por qué? Pues ya nadie va a querer estudiar idiomas porque claramente ya está la herramienta. Yo no necesito estudiar otro idioma porque yo tengo la herramienta para hacer llamadas en línea. Ese es uno de las incógnitas que tenemos. ¿Para dónde va la humanidad? Que va a depender de la IA y vamos a dejar de estudiar o aprender otros idiomas porque ya hay alguien que nos hace esa tarea. Yo creo que va a pasar exactamente lo que tú dices, que vamos a volver a antes de 1800, en que aprender otro idioma era como una cosa inimaginable. A duras penas uno aprendía el idioma de uno. Nunca pasaba más de 50 kilómetros alrededor de donde vivía. Entonces, creo que tal vez esto nos lleve a una evolución donde los idiomas convergen, no sé, a que todos hablemos inglés o a que todos hablemos español, tal vez. O No chino. sé qué va a pasar, o chino, exacto, uno no sabe. Entonces, yo creo que sí habrá un impacto. Hoy en Italia creo que un 2% de la población habla fluidamente inglés, entonces ese momento de aprender otros idiomas igual fue un paréntesis muy pequeño y de muy escaso impacto, ¿no? Entonces yo no creo que nos vaya a cambiar la vida tanto así, pero eso se va a extender a otros ámbitos, así como hoy no nos acordamos el número de teléfono ni de la esposa porque lo tenemos grabado. En el futuro, quién sabe cuántas otras cosas dejaremos de tener presentes o de hacer. Sí, un buen ejemplo es Harry. Yo creo que va a ser exactamente lo contrario. La verdad, si hay una adopción sana, como decían ustedes hace un rato, muy probablemente la IA te va a dejar tiempo para que aprendas lo que quieras y para que desarrolles tu curiosidad. Y el ser humano es curioso por naturaleza, que muchos utilizan esa curiosidad para cosas que no producen es otra cosa. Pero finalmente lo que nos va a dejar es más tiempo para hacer ese tipo de aprendizajes y el que quiera aprender mandarín lo va a hacer por gusto. El que quiere aprender a operar maquinaria amarilla, maquinaria pesada de carreteras, lo va a hacer por gusto y ya no tanto por necesidad, porque ya va a tener eh, a alguien produciendo tal vez un ingreso con nuevos clientes o multiplicando la productividad de su empresa, mientras que él puede hacer otras cosas. Y yo creo que a eso es a lo que deberíamos tender. Yuval Harari, el pensador e historiador israelí, planteaba en 21 lecciones para el siglo XXI que pues, los retos de la inteligencia artificial son de un espectro más de cómo vivimos en comunidad que cómo somos capaces de desarrollarnos individualmente. Porque finalmente, y ahora en Nexus, que es el último libro de él, dice, nos tenemos que preparar para que va a haber una brecha entre esa arca de Noé de la que habla Paolo, es donde van a estar unos privilegiados que tienen los recursos, el abordaje, las capacidades y las potencialidades para aprovecharlas ampliamente, y otros que vamos a estar o van a estar, no sé, en el caldo de cultivo de todo lo que hay que aprovechar porque el mar existe. La pregunta para,
para finalizar, porque ya no nos quedan sino 10 minutos, es desde la perspectiva práctica, ¿cuáles son los mayores obstáculos que se están encontrando en esa implementación de soluciones y qué tips nos podrías dejar? Esto da para otra segunda conversación, Pablo. Siéntete invitado en el segundo semestre para que le buceemos un poquitico más en esto. Eh, Tips de adopción. Ya tenemos las 4E. ¿Qué otros tips de adopción podemos derivar acá que nos ayuden a saltar ese obstáculo, Ahí que es yo más de siento, percepción, yo creo? sí, yo creo que estamos en el pleno del boom y la conversación está muy caliente y por más que no quieras, en los medios y en las conversaciones de café o de la calle o de Transmilenio, se habla del tema y se habla del tema en los términos más atractivos para la atención, ¿no? Que son los temas que polarizan. Entonces va a acabar con nosotros, nos va a reemplazar a todos, nadie va a tener trabajo, etcétera, etcétera. Entonces el ambiente, el entorno es un poco ácido frente a la adopción en las empresas. Aquí pasa una cosa muy marcada que donde los empleados están preocupados, los emprendedores están emocionados, porque el emprendedor dice, yo puedo hacer cosas que ayer tenía que contratar 10 personas, la puedo hacer con una suscripción de $20 al mes. Después se da cuenta que no es tan fácil, pero el camino es ese. Pero el empleado, la persona que ha puesto su energía en una relación con una empresa, con una corporación, evidentemente lo ve desde otro punto de vista. Esto es el elemento cultural que hay que intervenir. El empleado igual tiene que generar valor, así como el emprendedor, y este elemento es el que si logro instilarlo y cambiarlo, me garantiza que todos van a querer usar inteligencia artificial porque les permite generar más valor. El tema es que normalmente se dice que las grandes empresas, sobre todo, su verdadera misión es mantener el estado de cosas que le ha permitido crecer y prosperar. Entonces tú como empleado, normalmente tu rol no es revolucionar cada día, sino mantener y ir evolucionando gradualmente. Esta tensión no es fácil de manejar, es la misma desde siempre, no es una novedad. El elemento que torna más difícil la inteligencia artificial generativa es este miedo que a todos nos puede impactar. De nuevo, es una metatecnología, es una tecnología que potencia las otras tecnologías. Entonces, no importa lo que tú hagas, hay algo que la inteligencia artificial generativa puede revolucionar. Y esto significa que en la empresa todos están preocupados y atentos al mismo tiempo sobre la misma tecnología. Y esto no pasa frecuentemente. Entonces tú como recursos humanos o como gerencia o como TI, que son las tres grandes cabezas que están mirando esto, tienes por las manos un problema potencialmente explosivo y lo tienes que enfrentar con claridad. Lo que la gente le pide a sus líderes es claridad sobre Claro. qué necesito yo para en el futuro del trabajo, cómo vas a manejar la implementación de las nuevas tecnologías y cómo vas a hacerlo de manera ética. Y nadie sabe cuál es la manera ética de hacerlo, porque eso nos obliga a ser todos filósofos y no lo somos. Y yo lo traduzco muy sencillamente, demuéstrame que cuando tomas decisiones tienes al ser humano en tu mente, o sea, a mí, y que me vas a respetar en este proceso. Difícil, complejo, muy complejo. Y aquí está, no hay nada nuevo salvo la escala. O sea, todos los departamentos sufren evoluciones constantes debidas a la tecnología, pero no todos al mismo tiempo, no todos con esta magnitud y no todos a causa de la misma metatecnología. Este es el gran reto y el gran obstáculo. Y mi sugerencia es enfrentarlo
con la adopción sana, o sea, llamar a todo el mundo, sean 10, 100 o 10.000, y decirles, todos vamos a montarnos a este bus, todos vamos a usar IA, y yo como líder les voy a dar el camino 10X que nos permite capturar un nuevo mercado o una nueva posibilidad o hacerlo con mucha mejor calidad. Es un reto que tiene que ver también con que los equipos van a tener que empezarse a ajustar también en sus capacidades, en, no solamente en tener aparatos, porque los aparatos, pues al fin y al cabo, están todos a disposición desde hace mucho rato, ¿cierto? Desde el simple móvil hasta toda la tecnología IoT. Aquí tuvimos a Francisco Galvis hablándonos sobre tecnología de IoT aplicada a gestión de riesgos. eh, y cómo eso recoge datos para poder moler y hacer procesos de inteligencia artificial y poder generar mejores y más confortables procesos, más seguros para las personas y garantizar mejor productividad. Pero yo quisiera hacer como un barrido general sobre eh, cosas que has dicho que han impactado seguramente. Y estamos compartiendo el uso de los datos, estamos compartiendo el uso de la inteligencia artificial, pero ese compartir datos y uso nos tiene que llevar es a mejorar siempre, no a que yo voy a adoptar esto y ahí me quedé, porque esto es como tiene ese machine learning que está a toda hora superando lo que ya existe, pues entonces también vamos a mantener un ritmo de aprendizaje diferente que entre otras las universidades están quedando rezagadas en ese evento. Volvemos al contenido infinito y al diluvio sintético. La generación de contenido hace más generación de, perdón, la inteligencia artificial hace más generación de contenido y eso lo que nos permite es crear nuevos patrones para generar nuevos contenidos. Y entonces esa inteligencia artificial generativa lo que nos tiene que permitir es no, no creer que todo es verdad, sino que los contenidos son funcionales, los llamamos mediocres, pero después lo pulimos por funcionales. Eh, Me encantó este tema de las entidades de base de silicio y las entidades de base de carbono. O sea, ¿cómo vamos a convivir durante de aquí en adelante con máquinas que nos van a ayudar a hacer prospección, a hacer análisis? De hecho, hace poco tuvimos a Marta de No Fraud hablando sobre inteligencia artificial en prevención de fraude y es una cosa maravillosa porque imagínate, para que lo sepas, hay un grupo de gente de Colombia y de Estados Unidos que tienen un software que lo que hace es hacer un barrido sobre todos los correos electrónicos de toda una corporación para identificar patrones en el lenguaje que puedan predecir situaciones de fraude o de soborno o de comportamientos de no compliance entre los distintos niveles de una organización. Es una cosa maravillosa. Entonces tuvimos a Marta hablando sobre eso. Y yo quiero resaltar, ya para hacer mi resumen, darte paso a ti, es las 4E. Me encantan. Explorar, experimentar, evangelizar y escalar. Y esto es una tecnología emergente, como ya hemos vivido otras, vamos a tener que vivir con esta y seguramente dentro de unos 20 años ya no nos tocará a Vendrán nosotros, más, vendrán más. Entonces a esto no hay claramente. que tenerle miedo, lo que hay que hacer es acercarnos al perro y no dejarnos morder, simplemente hacernos amigos del perro y hacer que el perro nos dé la manito y ya terminemos siendo amigos y deme la galleta que yo soy amigo tuyo. Ese es mi resumen, Pablo. No sé si Pues soy de fiel a mi lo que hablamos. parte, totalmente fiel. De mi parte, también resalto los equipos híbridos humanos sintéticos.
Esta es la nueva modalidad del trabajo del conocimiento. Evidentemente ya no lo vamos a llamar trabajo del conocimiento, eso fue un acto de soberbia de nosotros, los trabajadores del conocimiento, que nos pusimos esta etiqueta, ¿no? Como si los otros fueran los trabajadores de la ignorancia. Pues bueno, el conocimiento se lo llevó la inteligencia artificial, que lo tiene en mayor medida que nosotros. Yo no sé nosotros cómo nos vamos a llamar, pero casi seguramente no va a ser trabajadores del conocimiento. Vamos a trabajar en equipos híbridos donde una parte van a ser seres humanos, una parte van a ser máquinas en varias formas y colores, y esto va a ser apenas el principio, porque ahí tenemos que inventarnos la manera de poner esos equipos a hacer lo que nosotros queremos y no lo que se les antoje. Y esto va a ser un reto, sí, para esta generación, la próxima y tal vez la siguiente también. Bueno, son las 6:30. Aquí la promesa es hora de entrada, hora de salida. Pablo, muchísimas gracias. Yo creo que nos llevamos muchos aprendizajes nuevos, al menos conceptos que tendremos que explorar. Tu newsletter nos va a seguir iluminando sobre estos temas. Mil gracias por esta invitación, por atender esta invitación. Y siéntete invitado para el próximo semestre. Buscamos una fecha que te quede cómoda a ti y a nosotros y tengamos un segundo approach porque quedan muchas cosas en el camino. De esa conferencia que yo vi del CESA, hay dos cosas que quiero traer que después las conversamos a ver cómo las volvemos aquí, parte de esa conversación. Eh, Muchas gracias, gracias a todos, a Boris, a Luis Guillermo, a Carlos, a Camilo, se me ocurre, se me fue, a Harry por la participación, a Manuel Gamarra, a todos los que se han conectado, han escrito y nos han dejado su registro. La próxima semana no vamos a tener mentorio porque les voy a compartir una invitación de el día del mes del seguro de República Dominicana. Y entonces va a haber unas 3 conferencias maravillosas. El próximo lunes les voy a compartir el enlace para que se registren. Entonces va la próxima semana y por unos temas de revisiones médicas que me tengo que hacer, no vamos a tener el mentorio, pero dentro de 15 días vamos a tener a una invitada de lujo, que es Claudia Jaramillo, experta en cultura de compliance desde Quito, Ecuador. Y ya el 19 de junio vamos a tener a Jean Carles Domenech Luque desde Barcelona para hablar sobre comunicación ética y transparencia empresarial. Cómo a través de la comunicación podemos mejorar la cultura de la transparencia y mejorar los niveles de ética de las compañías y del comportamiento de nuestros directivos en las compañías. Y es un trabajo súper bueno que tiene Giancarlo Domenech y es nuestro invitado dentro de un mes. Estamos hablando de la primera invitación. Entonces es el 5 de junio y el 19 de junio para Domenech. 5 de junio, Cristina Jaramillo. Eh, Muchas gracias, ya se acabó. Eso fue todo. Gracias a ti, Carlos, y gracias a todos y a todas. Fue una super charla, mil gracias. Mil gracias. Excelente, muy buena charla. Muchas Re- gracias, muchas gracias. Recuerden que los vamos a tener para que los vean con sus equipos de trabajo en el canal de YouTube de Riesgos y Oportunidades. Les pasamos el enlace. Que tengan una feliz noche. Recuerden, pórtense como les dé la gana. Chao. Chao, chao, gracias por la invitación.